Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no me dejes, Señor, quédate junto a mí. Dale tu perdón a este pobre pecador, y por siempre lucharé yo por ti. Mis hermanos, buenas tardes. Les saludo en el amor de Cristo y de Mamita María. Un viernes motivante de perseverancia, como todos los viernes que son formas extraordinarias, digo yo, de poder seguirnos capacitando a través de estas enseñanzas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que en este tiempo de Cuaresma nos va a hacer mucho bien. Más que bien, nos va a enseñar cómo es que Cristo Jesús nos necesita para este Cuaresma. Y es fundamental que nos pongamos en la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, para que tanto ustedes como yo, que estoy dentro de esto que hoy vamos a conversar, tengamos pues la certeza de que el Señor abra nuestras mentes a través de su Santo Espíritu, nos dé sabiduría para poder entender lo que vamos a compartir, sobre todo que nos dé esa motivación que siempre le estamos pidiendo para poder reconocernos que somos pecadores. Es así como se titula el tema de hoy. Hablaremos del pecado, que viene a ser parte de nuestra vida cotidiana, porque todos somos pecadores, mis hermanos. Y el pecado se presenta a la vida del hombre como algo deleitoso y de hecho trae un placer temporal a la vida del ser humano. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas para aquellos que la practican. Ya vimos que el pecado es transgredir la ley de Dios. Y esta ley se transgrede a través de practicar muchas cosas que la Biblia condena. A lo largo de la Escritura se nos detallan estos pecados, por ejemplo en Gálatas, Pablo los llama los deseos de la carne. Y manifiesta que son obras de la carne y que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice Pablo en Gálatas 5, del 19 al 21. En Corintios él mismo presenta otra lista. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, pues ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Corintios 6, de 9 a 10. Y en el libro de Proverbios se nos presentan otros
6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abonivan su alma: los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6, del 16 al 19. Y en Apocalipsis se nos da otra lista: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicadores, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 22:15 de Apocalipsis. Hermanos, como factor común, uno puede ver que la primera consecuencia de practicar el pecado es condenación eterna. Pero veamos en detalle en qué consiste la consecuencia del pecado. Similares cosas dentro de nuestra vida cotidiana se van dando de una forma paralela y muchas veces, como siempre decimos, no hacemos el bien que queremos, más bien hacemos el mal que no deseamos. El pecado, mis hermanos, cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio. El que practica el pecado debe estar seguro que cosechará corrupción y destrucción que lo conducirán al fracaso total en su vida y el sufrimiento seguro. Continuando en Gálatas, se nos dice que nadie puede escapar de esta ley espiritual, que aquello que se siembra y se cosecha, tal y como ocurre en el orden natural. Si se siembra maíz, se cosechará maíz y no frijoles. Igual en lo espiritual, ya que si sembramos en justicia, el Señor traerá una cosecha de gran bendición. En contraste, si sembramos para nuestra carne, de ella cosecharemos muerte y corrupción del mismo pecado que sembramos. Esto es parecido a un boomerang que es arrojado y vuelve a la mano del que lo arrojó. Esto se puede ver en la Biblia. Por ejemplo, Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano para que lo bendijera. Génesis 27:1-40. Pongamos atención en esta forma de narrar esta parte que nos dice en la Biblia. Pero después de eso, cosechó exactamente lo que hizo, ya que sufrió por la mentira de su suegro, Labán, el cual lo engañó con sus hijas al no darle a Raquel, sino a Lea, y haciéndolo trabajar 14 años para obtener lo que quería. Le cambió el salario muchas veces y sufrió un total de 20 años, todo por haber escapado de su casa después de haber engañado a su padre y hermano. Y lo que relata Jacob: estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtaba así de día como de noche, y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Eso lo vemos en Génesis 31, del 38 al 42, mis hermanos. Ahora bien, la cosecha de Jacob no terminó aquí, sino
Sus propios hijos lo engañaron tal y como él lo hizo con su propio padre, haciéndole creer que su hijo José estaba muerto. Dice las Sagradas Escrituras en Génesis 37, del 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todas sus hijas, todos sus hijos, para desconsolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Sin duda alguna, este ejemplo es una clara muestra de que cómo se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Por ello, todo aquel que peca está cosechando mal, y esto le traerá en el futuro terribles consecuencias que le provocarán gran sufrimiento. Es obvio que lo contrario ocurre cuando sembramos para bien. Les voy a repetir esta parte para ir entrelazando todo lo que estamos compartiendo, toda esta capacitación que el Señor nos da como ejemplo para hacerlo vida en nosotros. Sin duda alguna, este ejemplo es una clara muestra de que cómo se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Por ello, todo aquel que peca está cosechando mal, y esto le traerá en el futuro terribles consecuencias que le provocarán gran sufrimiento. Es obvio que lo contrario ocurre cuando sembramos para bien. El pecado, mis hermanos, esclaviza. Otra de las terribles consecuencias del pecado es que los vuelve sus esclavos. Un esclavo era una persona que perdía todo su derecho de ser una persona libre. Por tanto, no tenía voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y vidas se limitaban al deseo de su amo. Así es el hombre que practica el pecado, mis hermanos. Se vuelve un esclavo de este, ya que no puede liberarse de él, sino lo ata con fuertes cadenas espirituales que lo arrastran al infierno. Por ello Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El hombre no tiene la capacidad para romper estas cadenas que lo esclavizan. No se trata de un esfuerzo humano o terapias psicológicas que lo puedan ayudar y liberarse de estas fuertes ataduras, porque son espirituales. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer este milagro. Quiero que te grabes esta parte, mis queridos hermanos. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer este milagro. Siempre decimos y siempre lo expresamos en nuestro encuentro personal con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos levantamos o en el momento que ustedes crean propicio, hagan un compromiso con Él. Y se los digo porque yo soy temeroso del Espíritu Santo. Yo no le puedo prometer nada al Espíritu Santo de Dios si no lo puedo cumplir. Pero al menos le digo: Señor, por medio de tu Santo Espíritu, dame la sabiduría, dame el entendimiento, qué es lo que quieres que haga para seguir tu santa voluntad. Y permíteme, Señor, que en este día que me regalas de vida no cometa falta alguna que te haga sentir mal.
porque de eso se trata todos los días, o quizás estamos siempre inmersos en que odiamos al acostarnos, al levantarnos, estamos tomando los sagrados alimentos y ahí estamos recordando el odio, con odio a tal o cual persona. Y eso es lo que nos está diciendo hasta aquí, hasta estas alturas, lo que es sembrar. Lo que siembras cosechas. Y vas a cosechar hasta enfermedades. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que su poder venga a ti, créemelo, hermana, que Él hará grandes milagros en nuestras vidas. Cuando el pecado, lo decimos así abiertamente, que destruye la vida de los que lo practican, es muy cierto, porque el pecado destruye paulatinamente la vida de los seres humanos. Uno lo puede ver en todos los tipos de prácticas pecaminosas. Por ejemplo, mis queridos hermanos, seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras y vemos en Proverbios lo que advierte y que debemos alejarnos de la borrachera, porque eso mismo que provoca deleite temporal al hombre lo esclaviza hasta destruirlo. Advierte que debemos alejarnos de las borracheras, porque eso mismo que provoca deleite temporal al hombre lo esclaviza hasta destruirlo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Cuando aquí la Sagrada Escritura nos habla de hombre, nos quiere decir de la humanidad. O sea, estamos dentro de esa palabra hombre, los varones y las mujeres, mis queridos hermanos. Hay veces que nosotros no entendemos esta palabrita, pero hombre significa varón y mujer, humanidad. ¿Para quién será el ay, hermanos? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratos de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que se van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando se desplaza su color en la copa. Se entra suavemente, es muy cierto, mas al fin, como serpiente morderá y como aspia te dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Muy cierto. Eso lo ves tú en Proverbios 23, del 29 al 35. De igual forma lo vemos en la vida de aquellos que practican el adulterio y la fornicación, mis hermanos. Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
He adornado mi cama con colchas recamadas con condorcillos de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, áleos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con los salamerías de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos, no yerres en sus veredas, porque hay muchos han hecho caer heridos y aún más fuertes han sido muertos por ella. Camino a Seol en su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7 del 7 al 27. Y en general, así es como todo pecado, ya que con sus conductas pecaminosas los, los alejan de Dios y conducen sus vidas al fracaso total. Llámese ese pecado soberbia, idolatría, codicia, homicidios, robos. Por eso el profeta dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y es muy cierto que el pecado nos lleva a la condenación eterna. Porque saben que, mis hermanos, finalmente el pecado conduce a la condena eterna. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, menos los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente nos lo vuelve a confirmar en Corintios, 1 Corintios 6, 9, 10. Pues hermanos, la paga final del pecado es la condenación eterna en el infierno. Nadie se muere en sus pecados. Podría salvarse de este inexorable destino. Pero veamos entonces el remedio para el pecado. Aquí viene lo más importante, que sí hay un remedio para este pecado, mis queridos hermanos. Nosotros podemos estar inmersos y juntos en este bonito grupo de renovados en el Espíritu. Pero no nos damos cuenta que en el transcurrir de nuestra vida, no nos damos cuenta o no queremos expresar la verdad y estamos con los mismos labios que alabamos al Señor, con esos mismos labios, o lo ofendemos a Él cuando hacemos el mal. Pero ustedes creen, mis queridos hermanos, y de esto se trata, ¿no? Que tenemos un Dios amoroso, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que todo lo perdona cuando nosotros con nuestros propios labios expresamos lo que nosotros hacemos mal. Y cuando yo les digo en estos momentos que hay un remedio para el pecado, es porque sí es cierto, muy cierto. Y ese deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que sea salvo de la condenación eterna, mis hermanos. Por ello establece en medio para poder escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23.
hermanos de mi corazón, Dios nos ofrece la salvación de nuestras almas a través de la fe en su Hijo Jesucristo, el cual murió por todos nuestros pecados. Y en este sentido la salvación es antítesis del pecado. Dios, como juez justo, mis hermanos, demanda el castigo por el pecado, ya que al dejarlo sin castigo será un acto de injusticia y por tanto no puede pasarlos por alto. No puede pasarlos por alto, mis hermanos. Por eso es la corrección de Dios en ese sentido. Por eso es que te pone todas esas dádivas, por eso es que te dice, te explica. Y es más, te da todo. Dios, Jesús, nunca nos tiene apretados en sus manos y no nos dejan en sus manos para que nosotros tengamos esa libertad, la cual nosotros la convertimos en libertinaje. Así es que, hermanos, Dios nos ofrece la salvación de nuestras almas a través de la fe en su Hijo Jesucristo, el cual murió por todos nuestros pecados. Y en ese sentido la salvación, nuevamente les digo, es antítesis del pecado. De ahí que Cristo vino a esta tierra para pagar por nuestro pecado y para que nosotros fuésemos salvos a través de su sacrificio. Hay un tema más que se considera en la doctrina del pecado, mis hermanos, y es el de la imputación. Imputar significa atribuirle algo bueno o malo a alguien. En este sentido, todos nuestros pecados fueron imputados a Jesús, quien pagó por nuestra deuda en la cruz del Calvario. De acuerdo con esta afirmación, existen tres imputaciones que gustosamente las quiero compartir con ustedes. La primera es la imputación del pecado de Adán a la raza humana. La segunda es la imputación de nuestro pecado a Cristo. Y la tercera es la imputación de la justicia de Cristo al creyente. La primera imputación del pecado de Adán a la raza humana. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y como ya hemos visto, por medio de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Este mal fue imputado a los seres humanos de tal forma que todos nacemos con la naturaleza pecadora. Y son estos pecados que nos condenan. La segunda imputación de nuestros pecados a Cristo. En 1 de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ya que Cristo toma el lugar del pecador arrepentido, y así es librado de la condenación. En la tercera imputación es de la justicia de Cristo al creyente. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este sentido, mis hermanos, la justicia de Cristo le es adjudicada al creyente para presentarlo santo y sin mancha delante de su Padre, y para que éste sea salvo de la condenación eterna. De esta forma, Dios provee una solución para el estado de condenación en el cual el hombre se encuentra, ya que si se arrepiente de sus pecados y cree que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarlo, este es santificado y hecho heredero de la vida eterna. Ahora veamos, hermanos, lo que es el pecado y el cristianismo. Como cristianos, mis hermanos, nuestros pecados han sido perdonados y hemos nacido a una nueva vida.
tal como lo declara Juan. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está más que claro, mis hermanos. Y les vuelvo a decir, como cristianos, nuestros pecados han sido perdonados. Como cristianos. Y hemos nacido a una nueva vida, tal y como lo declara el apóstol Juan. Y lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A partir de aquí, Dios crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual nos capacita para buscar a Dios y tener comunicación con Él. Muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. Y aquí todos somos hechos nuevas criaturas. Sin embargo, esto no significa que el creyente ya no tenga la vieja naturaleza. Muy cierto. Esta continúa ahí. Y por ello es que debemos luchar por alimentar su nueva naturaleza, para no ceder al deseo de la carne, mis hermanos. Hasta acá yo pienso que está claro todo lo que concierne al por qué nosotros nos apartamos de Cristo Jesús cuando cometemos ese gigantesco eslabón de faltas que no le agradan a Dios. El creyente debe despojarse de todo pecado, mis hermanos. En cuanto nos dice en Efesios 4 del 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno de su prójimo y con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero no pequéis, no se pongan al sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad y edificación, al fin de dar gracia a los oyentes y no contradecir al Espíritu Santo con sus malas acciones. Con lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maldiciones y toda malicia. Antes sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, mis hermanos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4, del 22 al 32. En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña la manera de cómo los cristianos podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y vivir realmente para Dios. En general, podemos aprender los siguientes puntos. Primero, renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente está viciada por muchas cosas malas que el mundo nos ha enseñado, y por ello es necesario renovarla con los principios divinos de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Es obvio, pues, mis hermanos, que esta renovación de nuestra mente se hace a través del estudio de su palabra, o sea, la Biblia, ya que en ella tenemos el consejo oportuno y es fuente de sabiduría y de salvación que perfecciona al creyente para toda buena obra. Amén. Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales enseñan para regular, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo 2 de Timoteo, capítulo 3 del 15 al 17. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el antiguo Oriente el hecho de mudarse de ropa era algo que no ocurría con frecuencia. La gente vestía siempre con la misma mudada y solo en ciertas ocasiones especiales se cambiaba de ropas, ya sea cuando llegaba la adolescencia o cuando se casaban, pero por lo general se mantenían con la misma muda. Ahora viene Pablo y les dice a los creyentes que se despojen de ese ropaje del viejo hombre y que se vistan del nuevo hombre creado por Dios en justicia, santidad. Como cristianos debemos estar dispuestos a dejar atrás la vieja vida, mis hermanos, abandonar las viejas costumbres y los malos hábitos, apartarnos de toda tradición pecaminosa y enfocarnos en todo aquello que edifica nuestra vida, mis hermanos. En el tercer punto, que nos dice sustituir los viejos vicios pecaminosos por hábitos cristianos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros todas las amarguras, enojos, ira, griteríos y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, el consejo del apóstol es sustituir los viejos hábitos por nuevos. Por ejemplo, sustituir la mentira por hablar verdad, sustituir el enojo por el perdón, evitando que el día se termine y la ira continúe, el robo por trabajar y compartir con los necesitados, las palabras corrompidas por palabras que edifiquen, y así sucesivamente. En el cuarto punto nos dice que mantengamos nuestra plena comunión con el Espíritu Santo. Y nos dice así: no contrairéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es la parte clave, mis hermanos, y se logra en la medida que buscamos más las cosas de arriba, edificando nuestras vidas en el bien común. Y es más, en la salvación única que cada uno de nosotros tenemos que tener como principio para llegar al reino de Dios.
El creyente, mis hermanos, que somos nosotros, nos consideramos creyentes, debe pedir perdón por sus pecados. El creyente debe pedir perdón por sus pecados. En 1 de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él, que es el Padre, a través de Jesucristo, que es el justo. El creyente debe esforzarse por vivir en santidad delante de Dios, pero si peca, debe acudir en arrepentimiento a su Señor para confesar sus pecados y pedir perdón, hermanos. El creyente debe esforzarse por vivir en santidad delante de Dios, pero si peca, debe acudir en arrepentimiento a su Señor para confesar sus pecados y pedir perdón. Como creyentes debemos cuidar nuestra vida de no seguir perseverando en nuestros pecados, ya que de hacerlo, Dios, como nuestro Padre, puede disciplinarnos. Y no olvidemos que todo aquel que no se aparta de sus pecados jamás perseverará para bien. El que encubre sus pecados no preparará más. El que lo confiesa y se aparta de alcanzar la misericordia. Proverbios 28:13. Por ello, mis hermanos, evaluemos nuestra vida, mis hermanos, y en oración pidámosle a Dios perdón por todos nuestros pecados y que nos ayude pues a identificar aquellos que aún se nos son ocultos y que aún nosotros no queremos sacarlos para que seamos plenamente creyentes, como dice el Señor. Y es más, discípulos, o como querramos tener el significado de seguir en el amor de Cristo Jesús a través de todas sus enseñanzas. Pues la disciplina del Señor hacia sus hijos las voy a compartir con ustedes. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos amonesta a dejar el pecado. Pero si el creyente no le hace bien esta parte de la disciplina, pues en el libro de Proverbios nos dice que debemos aprender a amar la disciplina del Señor, porque es para nuestro bien, mis queridos hermanos. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Les vuelvo a repetir, lo experimentaremos la disciplina del Señor, ya que somos hijos suyos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportéis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas que te discipline, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedecer entonces mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como ellos les parecía, pero para que nos sea provechoso, para que participemos de su santidad, es que nos da esa disciplina. En verdad, que ninguna disciplina al presente parecer sea causa de gozo, sino de tristeza.
pero después, hermanos, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, del 5 al 11. El Señor demanda santidad en la vida de sus hijos, hermanos, pero si estos se apartan y no entienden su amonestación, debemos estar conscientes que vendrá de parte de Él la disciplina con el fin de hacernos volver al camino correcto. Muy diferente los incrédulos, que lejos de ser disciplinados endurecen en algunas ocasiones su corazón porque por su terquedad los conduzcan a la condenación, tal y como le pasó al faraón. Porque las escrituras dicen al faraón: para estos mismos te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, del 17 al 18. Y la victoria final sobre el pecado nos lo comentan en Romanos 15, del 51 al 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la victoria final, mis hermanos, sobre el pecado y la misma muerte. Como ya vimos anteriormente, por medio del pecado la muerte entró a este mundo, y por ello se dice que la muerte es una consecuencia más del pecado, tal y como Dios se lo advirtió a Adán. No obstante, mis hermanos, Cristo venció al pecado y la muerte, sometió a Satanás, y ahora todo aquel que cree en Él puede ser salvo de sus pecados y heredar las promesas y juramentos de la resurrección. El apóstol Pablo afirma que llegará el día cuando los creyentes seremos raptados y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Por ello, exclama con cántico esta gran alegría: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza de todos los cristianos, mis hermanos, que ya sabemos que aquella imagen perfecta que se perdió en el huerto del Edén, Cristo la restaura y no habrá más pecados, ni llantos, ni dolor. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Apocalipsis 21, del 3 al 4.
El pecado, mis hermanos, tendrá un fin y los cristianos obtendremos la victoria final gracias a Cristo Jesús. La revelación y la razón se unen para dar testimonio que el mal es algo temporal. En el universo de Dios, la razón nos dice que puesto que Dios es infinitamente santo y es el diseñador y creador del universo, el mal tuvo que haber comenzado sus manifestaciones después de la creación y mediante permiso de Dios, y que tiene que servir para el cumplimiento de algún propósito compatible con la justicia divina. La razón también espera que cuando este propósito se haya cumplido, el mal será separado de la creación de Dios. Y Dios se ha tomado a su cargo la responsabilidad de juzgar el mal. Cumplirá esta obra hasta el grado de la perfección que caracteriza todas sus obras. Por otro lado, la revelación predice una victoria venidera sobre el mal, el cual es de tal naturaleza que ninguna mente humana puede comprenderla. Podemos poner como conclusión que el pecado entró en este mundo por medio de la desobediencia de Adán, mis hermanos. Y así todos los hombres nacen con esa naturaleza pecaminosa, que lo impulsa a hacer el mal. Y la paga del pecado es la muerte, pero Dios ofrece en medio de la salvación esto que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y es gracias a nuestro Señor que podemos llegar a obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte, sabiendo que un día todo mal tendrá su fin. Mis queridos hermanos, es muy fácil, tal vez, quiero compartir y quiero hablarles así seriamente de corazón a corazón. Que esto sea un motivo que minimizamos las consecuencias que tiene. Y solo, mis hermanos, nos damos cuenta de ellas cuando llega el tiempo de enfrentarlas. Tenemos una extraña ilusión que el mero tiempo cancela el pecado. Pero el mero tiempo no hace nada ni al hecho ni a la culpabilidad de un pecado. En la Biblia encontramos que el único que puede perdonar y olvidar nuestro pecado es Dios, hermanos. Sin embargo, esto no nos hace exentos de sufrir las consecuencias. Miren, en Génesis 3 se relata la historia, ¿verdad?, de cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén debido a su pecado. A partir de ese entonces, todos sus descendientes, o sea, nosotros fuimos privados de gozar de muchos privilegios. De esa misma historia podemos aprender que el pecado tiene los siguientes efectos. Antes de empezar a decirles algo, de repente quiero hacerles recordar que cuando Adán y Eva se sometieron al demonio y desobedecieron a Dios, ellos recién se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Dice la palabra que se les abrieron los ojos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día seguimos así? Seguimos así, que nos vemos así como se vieron nuestros primeros padres, desnudos, porque no sabían que estaban desnudos. ¿Cuántas veces nosotros seguimos en lo mismo? Estamos desnudos, pero no sentimos temor. No sentimos temor. Y así nos vamos alejando de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, ¿verdad, hermanos? Eso demostraba después que de pecar, que se alejaba el hombre, que nos alejamos nosotros y no Dios de nosotros, hermanos, y no Dios de nosotros. Todos hemos pecado, todos seguimos pecando y por eso estamos lejos de Dios. Esta es la verdadera realidad. Estamos aquí en este grupo de Renovados en el Espíritu. Nos ponemos todo lo que queremos poner. De repente tenemos esa voluntad de escribir o de expresar. Pero, así como nuestros primeros padres, seguimos alejados de Dios.
si nosotros en este tiempo de Cuaresma no somos en realidad sinceros con Dios, porque Él todo lo sabe, no vamos a vivir una Cuaresma, no vamos a tener ese sentimiento que tuvo Cristo Jesús en este tiempo para salvarnos y redimirnos del pecado. Es una falsedad la que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Porque Dios, hermanos, Dios no puede habitar en donde hay pecado. Hay que tenerlo en cuenta. Tú, yo, todos nosotros. Dios no va a estar con nosotros si es que continuamos en lo mismo. Dios no va a habitar en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas a veces nos suelen pasar y nosotros le echamos la culpa a Dios? Y sin darnos cuenta que nosotros somos los que nos perjudicamos y que hacemos que Dios se ponga triste. Y nosotros somos, como le dije en un principio, los que nos alejamos de Dios. Dios está que nos persigue porque nos ama, si somos su creación perfecta o no. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué tenemos malos pensamientos? ¿Por qué de la noche a la mañana nos embargan cosas negativas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque nos faltamos a nosotros mismos y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios, hermanos. Pues cuando uno está en falta, ama lo malo del mundo. Perdónenme lo que les voy a decir, pero es cierto. Nos volvemos enemigos de Dios. Y no solamente lo digo yo, sino lean Santiago 4, versículo 4. Y está de más decirles que el pecado nos destruye. El pecado nos destruye, hermanos. El pecado afecta a las personas mucho más de lo que puedes creer. El pecado trajo miedo y vergüenza a Adán y Eva. Y eran sentimientos que ellos nunca antes habían experimentado porque eran felices. Tenían todo en el paraíso. Dios estaba con ellos. Dios los visitaba, les hablaba. Estaban hechos el uno para el otro, porque eso fue lo que quiso Dios. Que se acompañaran. Pero imagínense, en aquel tiempo, hasta el día de hoy, el demonio siempre está aquí que nos ronda. Yo toda una vida les he dicho que el demonio está arrastrándose por ahí por donde estamos nosotros. Y si queremos igualarnos, si queremos ser como el demonio, tenemos que vivir arrastrándonos como él. Como él, mis hermanos. Usualmente, cuando se comete un pecado, procura esconderte. Uno se procura esconder y mantenerse así en reserva, como que no pasa nada. Sin embargo, hermanos, se ha comprobado que guardar secretos nos hace daño. Y nos hace daño para la salud. Muchas veces estamos así, nos estresamos, nos ideamos cosas. Entonces todo ello en este tiempo nos conlleva a que nuestra salud se debilite, nuestra paz mental, todo nos afecta. Porque los pecados, hermanos, generan sentimientos negativos y destructivos en las personas, los cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar. Siempre nos dicen que nos mantengamos en paz con Dios. Hagamos este tiempo de Cuaresma y esta reflexión que estamos teniendo, hagámoslo vida en nosotros.
y vida en todo el entorno familiar que tengamos. No solamente el pecado es esa parte, también nos arruina, ¿cómo les podría decir? Esa relación con todos los demás. Miren, si continuamos tratando de traer nuestros primeros padres, empezó la discordia entre ellos. Adán culpó a Eva y ella a la serpiente. El pecado, hermanos, arruina la relación que tenemos con otros, no solo porque a veces preferimos culpar a otros, sino también porque la misma acción daña a los demás. Por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. Un grupo se divide por un chisme o una mentira. El crimen de alguien afecta no solamente a la familia, sino a la comunidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? El pecado tiene una solución. Tú y yo y todos nosotros lo sabemos. ¿Quién es la solución? Jesús. Jesús, mi Salvador. Hay una canción que no sé si a ustedes también les gusta, que dice: Jesús, tú eres mi vida, tú eres todo mi ser. Y le dices: yo te amaré, Señor, mientras viva, yo te amaré por siempre. Yo te amaré, Señor. En 1 de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él y confesar todas sus faltas. El Señor instituyó el confesarse. Tenemos en nuestra Sagrada Iglesia Católica, ahí donde el Señor nos espera para confesarnos, pero es una confesión netamente única, buena. Sinceramente, hermanos, aquí estamos y tenemos que hablar con la verdad. Estamos en este grupo de Renovados en el Espíritu, aprendiendo y capacitándonos. Pero dentro de todos esos eslabones de pecado hay un pecado a Jesús Eucaristía. Muchas veces nosotros vamos para que nos vean comulgar, pero no nos hemos confesado. Nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que hemos aprendido, y de eso hay que ser celosos en el sentido de que si yo voy a misa, voy a tener un encuentro con el Señor. Si llego a la sinagoga, como siempre digo, ¿no?, donde el ritual de la misa empieza desde cuando tú llegas. Todo lo que va contigo lo dejas afuera. Tú entras y entras vestido como manda Dios. Como manda Dios. Desde que empieza la misa, antes de que empiece la misa, tú ya estás. Jesús ya está ahí, esperándote en esa Eucaristía. Y todo el ritual de la misa es importante. Por eso que nos dicen, si llegas cuando la misa ya empezó, no tienes por qué acercarte a comulgar. Y si te has confesado, no hay problema. No hay problema. Pero muchas veces nosotros vamos, y es cierto, hermanos, nosotros vamos y nos ponemos en la fila de la comunión y no saben el tremendo pecado que nos estamos echando encima. Y Jesús entra en tu vida, sí, es muy cierto. Pero es una gran pena que no tengamos la responsabilidad de ser solidarios con el Señor, tener una buena confesión y comulgar. Pues Dios es amor, como les decía, y quiere restaurar todas las consecuencias que trae el pecado.
Para Él, y todos lo sabemos, no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie a aceptar su amor. Dios te dice, ahora, mañana, igual, ahora tú mismo tienes que decir, si Dios te presta vida al siguiente día, ahora, te dice Dios y te dice Jesús, yo estoy a tu puerta, como sea que te llames, hermano, hermana, yo estoy a tu puerta y llamo, y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Yo estoy a tu puerta, nos dice el Señor. Y llamo, y llamo. Y si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Y cenaré contigo, mis hermanos. Imagínate todas estas promesas y estos juramentos y nosotros pensando que aún tenemos que vivir así, sabiendo e ignorando. Sabiendo que esto no se debe hacer, lo hacemos. Vivamos bien. Y vamos a ver, hermanos, que mañana o cualquier día de nuestra vida, las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. Todos tenemos problemas. Todos ocasionamos problemas. Y todos debemos ser valientes en el Señor. Y si yo le he faltado al respeto o indispuesto a un hermano, creo que soy valiente también en reconocerlo y pedir perdón. Y olvidarnos de esa bendita palabra que, si es que te he faltado, perdóname. No es así, no es así. No hay eso, no existe eso. Fallamos y tenemos que pedir perdón por ello. Herimos gente. Involucramos hermanos. ¿No? Hablamos mal de los hermanos. Bueno, pues es hora de sincerarnos en este tiempo de Cuaresma, pues. Y pedir perdón. Porque Jesús nos dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les pido perdón a todos ustedes. En el amor de Cristo Jesús, también perdono a todas las personas que me han ofendido. En el amor de Cristo Jesús, me uno al perdón del mundo entero. Que quisiéramos que todo sea felicidad, pero muchas veces nuestro Señor nos tiene que hacer pasar como ese divino alfarero. Y hay parte de ese proceso donde el Señor nos dice que le demos una sonrisa, no una queja. Porque tenemos un Dios grande para un problema tan pequeño que creemos que es grande. Así que, bueno, hagamos pues vida en nosotros este bonito tema del pecado, que más que un tema es una realidad que nos ocurre a cada uno de nosotros. Tenemos historias diferentes, pero tenemos un solo Dios. Y les vuelvo a repetir, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Que Dios me los bendiga grandemente, me los cuide. Y a todos mis hermanos delicados de salud, confíen en el Señor.
que a pesar de lo que somos, Él nos ama hasta el infinito. Que tengan una buena noche. Hasta una próxima oportunidad, mis hermanos. Y que este bonito compartir haya sido para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Y es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no me dejes, Señor, quédate junto a mí. Dale tu perdón a este pobre pecador, y por siempre lucharé yo por ti, lucharé yo por ti, lucharé yo por ti.